En este contexto, entenderemos la vulnerabilidad social como la interacción entre diferentes procesos que se han ido conformando a lo largo de la historia de las sociedades. En este sentido, utilizaremos la propuesta de vulnerabilidad global de Gustavo Gilchrist-Chalks. En ella, se puede mostrar cómo la integración de diferentes aspectos sociales, económicos, políticos, geográficos, entre otros, crea vulnerabilidad. Como parte del marco histórico, Tapachula es una ciudad mexicana en el estado de Chiapas. Se encuentra en la región del Soconusco. Esta se encuentra en la costa sur de Chiapas, limitada al norte con Motzitla, al este con Cacahuatán, Tuxtla Chico, frontera con Hidalgo y Suchiate, al sur con el Océano Pacífico y al este con Huehuetán, Mazatán y Tuzatán. En 2015, la ciudad de Tapachula cuenta, según con datos de INEGI, con una población de 348.156 habitantes, 22 en un término municipal con una superficie de 93.615, a una altitud media de 171 metros sobre el nivel del mar. Esta es la ciudad más poblada del Soconusco y la segunda en el estado solo después de la capital, Tuxtla Gutiérrez, y cuenta con una economía basada en la ganadería, agricultura, comunicaciones y finanzas públicas. Además, el turismo ha conocido un impulso considerable en épocas recientes, y hay hoteles de primera categoría y cruceros que atracan en su puerto que se ha vuelto más importante y de gran crecimiento en el último año. La población total del estado en 2005 fue de 4.796.580 personas, lo cual representó el 4.3% de la población a nivel nacional. En el mismo año, había en el estado 1.072.560 hogares, 3.8% del total de los hogares a nivel nacional, de los cuales 216.407 estaban encabezados por jefas de familia, 3.1% total del nacional. El tamaño promedio de los hogares del estado fue de 4.4 integrantes, superior que el que resultó de integrantes promedio para los hogares a nivel nacional. Créditos hipotecarios en Tapachula. La historia del crédito hipotecario no es reciente, y es interesante saber el camino que ha recorrido hasta ser el sistema que hoy conocemos. Les daremos un breve recorrido para conocer un poco más sobre este tipo de préstamo, pues nunca está de más entender cómo funcionan las operaciones y cómo el sistema ha evolucionado hasta el que hoy conocemos. La primera forma de economía registrada fue el trueque en Tapachula. Esta era la base del mercado en la economía prehispánica. Al llegar la colonia, fue sustituida por la moneda como forma de cambio y pago por productos o servicios, aunque el trueque logró sobrevivir durante muchos años más. Muchos años después, conforme fue llegando la globalización al estado de Chiapas, específicamente a Tapachula, llegaron consigo muchos créditos en que las personas se veían involucradas para adquirir diferentes cosas que francamente no necesitaban y otras cosas que eran un poco más necesarias, como la vivienda. Estos créditos, al ser un concepto completamente nuevo para los habitantes de provincia, fue un impacto tremendo en las vidas y en la economía de los ciudadanos, que estaba basada en agricultura, en la venta y entre la explotación de otros recursos naturales del estado. Poco a poco la gente fue tomando en cuenta toda la información que necesitaba para no quedarse en bancarrota o para poder sobrevivir pagando diferentes créditos. Sin embargo, en la actualidad hay mucha gente que todavía desconoce muchos conceptos básicos de los actos crediticios que ofrece el banco con las personas.
En 2005, 3.782.3 miles de individuos, representado por el 74.7% de la población total, se encontraba en pobreza, de los cuales 2.153.1 miles, 42.5%, presentaban pobreza moderada y 1.629.2 miles, 32.2%, estaban en pobreza extrema. En 2012, la condición de rezago educativo afectó al 33.5% de la población, lo que significaba que 1.695.5 miles de individuos presentaron esta carencia social. En el mismo año, el porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue 24.9%, equivalente a 1.263.1 miles de personas. Ahora hablaremos de los desastres naturales. En la temporada de lluvias de 1918, el estado de Chiapas precisó inundaciones que, al enfrentarse a las condiciones sociales, económicas y políticas del estado, detonaron un desastre. La tesis central que mostraremos en la descripción de las causas es que para hacer el análisis del desastre, no se puede separar a la población afectada de la amenaza natural. Al contrario, analizar los desastres nos permite mostrar por qué no se deben segregar las amenazas naturales de la vida cotidiana y cómo los riesgos implícitos de los desastres tienen que estar conectados con la vulnerabilidad generada por mucha gente debido a su existencia natural. Empezó el día 4 de octubre, las lluvias según supuestamente. Pero crecía, pero no tanto. Y por eso nosotros nos confiamos también, porque nunca había bajado tanto, había rellenado tanto como sucedió hoy, que me imagino que por eso fue que el agua salió de su lugar. No sabíamos qué iba a pasar, cuál era la magnitud, qué tanto iba a durar, si iba a quedar sin comida Tapachula, o sea, era una locura eso. Y pues fuimos muy temprano a la bodega Herrera. De ida cruzamos un lugar en el que hay un arroyito muy pequeño. Estaba lloviendo, el arroyo estaba normal. Compramos nuestras cosas, hicimos la compra de la despensa, la compra de emergencia. Pero al regresar resulta que no pudimos pasar por ese lugar por el que habíamos llegado, pues ya se había desbordado ese arroyo en cuestión de 1 hora más o menos. Y cuando digo que se desbordó es que las casas se quedaron a la mitad de hundidas. El lodo llegaba hasta la mitad de las casas y veíamos cómo iba la gente toda enlodada, mojada, con sus niños en los brazos. Incluso yo vi a un señor que llevaba a una niña desmayada, no sé si se había asfixiado o únicamente había perdido el conocimiento, pero si estaba viva no lo sé. Y fue bastante sorprendente cómo en cuestión de 1 hora ese arrochuelo terminó con una buena parte de ese lugar, de esa localidad.
por eso nos atuvimos y que no iba a llegar hasta allá. Pero fueron pasando los días y fue aumentando hasta que tuvimos que salir también nosotros, porque huyendo, pues, porque ya era lo último, lo único que podíamos hacer. Nuestras cosas quedaron todas ahí, se las llevó todo, casa y todo. Nosotros hemos comentado que fue un castigo divino. Sacaron 4 muertos que no sabemos de dónde los trajo el río. En aquel tiempo no estaba poblado, eran playas de río libres, como está ahorita, como lo dejó ahorita. Y ahora pues la gente, como ha abundado mucho, se ha metido aquí a vivir, nos hemos metido a vivir, a todo. Pero entonces dicen la gente dice cuando está lloviendo, cuando crece el río, dicen que el río se está metiendo a las casas. Pero yo pienso de que no, y a muchos les digo que no, que el río no se está metiendo a las casas, sino que nosotros o la gente se metió a vivir en zona, terreno del río. Así es que precisamente por eso creo yo que el río no es que se esté metiendo a las casas, sino que está reconociendo su lugar. El río tiene que pasar donde anteriormente pasó, donde pasaba de por sí. Así es que nosotros nos metimos a terrenos del río. Pienso de que hay que reconocer, hay que hacer acto de conciencia de que nosotros estamos ocupando terreno ajeno que le pertenece al río. El huracán devastó 48 de los 118 municipios del estado de Chiapas, dentro de los cuales los principales afectados fueron Tapachula, Ciudad Hidalgo, Tuxtla Chico y Cacahuatán. Está de más decir que muchas personas perdieron su casa y, más importante aún, perdieron muchas vidas humanas. Plantaron albergues para que estas personas pudieran tener un lugar donde dormir, un techo, ¿no? Un lugar caliente para estar mientras pasaba esta tragedia. Igual que se recibió mucha ayuda de todo el exterior de la República, hubo programas que estaban muy anunciados en la televisión para mandar apoyo a los damnificados, pero después de eso prácticamente, como a mí afortunadamente no me tocó vivir y ser un damnificado, yo me desentendí de estos programas y realmente no tengo idea de qué pasó con ellos.
ahora que entiendo lo que pasó, o sea, me resulta muy triste y me da mucho coraje que esto se debe a que las autoridades no norman el crecimiento de las ciudades y si los norman, lamentablemente la corrupción hace juego en ello y se construyen fraccionamientos enteros en lugares de riesgo. El caso, por ejemplo, de fraccionamiento de la Primavera, que es uno de los pocos casos que conozco. Medio fraccionamiento estaba en zona de riesgo y medio fraccionamiento desapareció a raíz del crecimiento del río. Se llaman duros precisamente, que tienen altas tasas de interés y que se tienen que pagar sí o sí en un determinado tiempo. Pero hay otros créditos que yo tengo conocimiento, se llaman flexibles y pueden variar conforme varía la situación económica de esta persona, incluso si esta no recibe un salario estable o no puede comprobar el salario que recibe. Depende del crédito que les ofrezcan. Si se les ofrece un crédito duro, no están aptas para tomar ese tipo de créditos. Si se les ofrece un crédito blando, flexible, sí son aptas porque perciben un salario. Se hizo pues a raíz de la tragedia del huracán Stan, que se llevó gran parte de la tierra que estaba a un lado del río, y como un proyecto de regeneración urbana se hizo este malecón. Conocimos la gran decadencia después de los acontecimientos del 4 de octubre. Conocimos la gran falta de empatía de las autoridades hacia los damnificados y, por supuesto, el gran nivel de corrupción a diferentes escalas dentro de los niveles de autoridad. Nos duele ver cómo los demás sufren por suprimir los intereses generales por los particulares. ¿Y qué hacemos todos? Callarnos, aguantarnos sin hacer nada, porque históricamente así es nuestra cultura, de aguante, porque el que no es valiente no aguanta o no puede resistir el trabajo duro, y entonces no es un buen ciudadano. ¿Qué se puede hacer para prevenir estos casos? La gente a menudo piensa que está a merced de la corrupción y que es solo un modo de vida. Sin embargo, cada sociedad, cada sector y cada ciudadano se beneficiarían de unirse contra la corrupción en la vida cotidiana. Es por esto que debemos conocer lo que podemos exigir como ciudadanos, nuestros derechos y nuestras obligaciones para poder ser realmente los mejores ciudadanos. Necesitamos recabar toda la información posible antes de hacer tratos crediticios con cualquier institución bancaria. Las
intenciones no siempre serán buenas en una institución la cual su principal función será lucrar. También debemos de inculcar a los demás una justicia igualitaria e imparcial. Debemos sensibilizar al público, a los medios de información y a los gobiernos en cuanto a los gastos que ocasiona la corrupción en servicios claves como la educación, la salud e inclusive la vivienda. Debemos educar a los jóvenes sobre lo que supone un comportamiento ético en un país sin corrupción. Esta es una de las mejores herramientas para conseguir un futuro. No debemos quedarnos callados, debemos denunciar los casos de corrupción. Así creamos un entorno en el que impere el Estado de Derecho, justicia e igualdad. Así como también todos podemos rehusar a la participación en actividades que no sean lícitas o transparentes. Así como existen pequeños niveles de acción en el que todos podemos participar, existen otros niveles en los que se pueden lograr cambios significativos a nivel municipal o estatal, en donde el Senado le deja las facultades a los profesionales de realizar planes de desarrollo urbano, así como de diversas leyes de ordenamiento y el uso de recursos naturales, en donde el intelecto profesional supone un nivel superior a la negación del Senado. Es decir, estas leyes pasarán directamente a ser autorizadas por el presidente o gobernador, al que correspondan respectivamente, sin tener la capacidad de negarse dado el conocimiento científico certificado, por lo que los expertos ayudarían a que en Tapachula el impacto de los desastres naturales no afecte de la misma forma que en 2005. Naturalmente, el porvenir da miedo, dada la gran cantidad de sucesos que ocurren a diario, pero no todo está perdido, siempre hay una oportunidad para un futuro mejor.